Una historia de amor, pérdida y un milagro triple. Suscríbete a Narrativas y Recuerdos y dale a me gusta si esta historia te toca el corazón. Nos ayudas a compartir más historias inspiradoras contigo. El silencio de la mañana de septiembre en Guadalajara fue brutalmente roto por el llanto de un bebé. El sonido venía del celular de Isabela Castillo, una maestra de primaria de 26 años. Había pasado las últimas 5 semanas escuchando un podcast sobre crímenes reales, y cada mañana, el gancho del episodio era un nuevo y misterioso caso. Pero esa mañana, el sonido en su teléfono no era un bebé llorando. Eran 3. Isabela, intrigada, presionó el botón de reproducción. Lo que escuchó a continuación fue una historia tan impactante que la obligó a dejar de lado la historia criminal y sumergirse en una de amor, traición y un milagro triple. Su vida era un simple tapiz tejido con el olor a tiza, la alegre cacofonía de las voces de los niños y las cálidas tardes mexicanas. Isabela no era una mujer de grandes ambiciones, sino de deseos tranquilos y sinceros. Vivía con su madre viuda, y entre calificar exámenes y las tareas del hogar, el tiempo personal era un lujo raro. Sus romances pasados habían sido fugaces, cartas olvidadas y guardadas en un cajón. Esa mañana en particular, una sorprendente invitación de su colega a un evento de caridad organizado por una fundación corporativa rompió su rutina. Isabela no estaba segura de qué esperar, solo que habría música, niños y quizás algo de buena comida. Se puso su mejor vestido, una simple tela azul claro, y se peinó a un lado, adornándose con una flor que una estudiante le había regalado el día anterior. Fue allí, bajo la sombra vibrante de un flamboyante en flor, donde sus ojos se encontraron con los de Mateo Vargas, el heredero del conglomerado Vargas, uno de los imperios financieros más poderosos de México. Mateo estaba allí por obligación, pero algo en esta joven con su sonrisa serena lo hizo detenerse. Ella no tenía idea de quién era él, y por alguna razón, eso lo cautivó. Isabela lo trató como a cualquier otro voluntario, pidiéndole ayuda para llevar cajas de juguetes. Mateo obedeció sin protestar, como si fuera solo uno más del equipo, y le gustó la sensación. Por casualidad, se sentaron juntos durante el almuerzo. Hablaron sobre los niños, sobre libros de cuentos clásicos, sobre el profundo valor de la educación. Ni una sola palabra sobre riqueza, estatus o apellidos. Solo 2 almas encontrándose tranquilamente. En los días que siguieron, Mateo no podía dejar de pensar en ella. Acostumbrado a mujeres que lo deseaban por su nombre y no por su mirada, se sintió desarmado. Quería saber más. Descubrió la escuela donde ella enseñaba y sin que ella lo supiera, comenzó a financiar mejoras para el lugar. Hizo que se pintaran las paredes y se compraran nuevos materiales, todo sin una firma. Fue un regalo silencioso. Sus caminos se cruzaron de nuevo 2 semanas después, en otro evento de la fundación. Esta vez, se aseguró de invitarla a tomar un café. Isabela dudó. Sabía que este hombre era inusual. Su mirada tenía un cierto peso. Su colonia era innegablemente cara. Pero algo en lo profundo de su interior le susurró. ¿Por qué no? El café se convirtió en largas charlas en el parque, luego en cenas discretas, siempre lejos de la prensa y las miradas escrutadoras de su mundo. Eran 2 mundos opuestos, tocándose en las sombras. Isabela, con su alma sencilla, le mostró a Mateo cómo era caminar de la mano por calles sin seguridad privada. Mateo, a su vez,
Le mostró un lado de la vida que ella nunca había conocido, pero siempre con respeto. La escuchó como nadie más lo había hecho, y aunque reservada, ella lentamente comenzó a permitirse soñar. Pero había un secreto. Mateo nunca le contó a Isabela sobre el inmenso peso de su familia. Su padre, el señor Alejandro Vargas, era un hombre rígido y controlador que nunca aceptaría una relación fuera de su círculo de élite. Y su madre, aunque más dulce, tenía el mismo orgullo silencioso. Mateo intentó mantener una doble vida, ocultando sus sentimientos por Isabela a todos, como si ella fuera un tesoro prohibido. Una tarde, mientras caminaban por la orilla del lago de Chapala, él tomó sus manos y susurró: «Si tan solo esto fuera más fácil, te presentaría al mundo sin miedo». Isabela sonrió, pero su corazón se encogió. Ella ya lo sabía. Él pertenecía a otro universo, uno donde las mujeres como ella no tenían cabida. Sin embargo, ella se rindió a él, no por ingenuidad, sino porque por primera vez sintió que este amor, por improbable que fuera, era verdadero. ¿Crees que Isabela tenía razón al entregarse a este amor, sabiendo el secreto que Mateo guardaba? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Había una cualidad agridulce en la forma en que Isabela y Mateo vivían su amor. Cada encuentro era una chispa robada del mundo real, un momento suspendido en el tiempo que parecía no pertenecer a nadie más que a ellos. Se encontraban en cafés aislados, posadas discretas y a veces, en su auto, estacionado en callejones tranquilos, donde se permitían ser solo dos amantes, no representantes de mundos tan diferentes. Isabela nunca le pidió que la presentara. Ella conocía la realidad, o creía conocerla. Mateo, por su parte, evitaba el tema, como alguien que teme que una sola palabra mal dicha derrumbe el castillo de arena que habían construido con tanto cuidado. Y en el fondo, él también estaba perdido, dividido entre el peso del nombre Vargas y la suave calidez de las manos de Isabela, que lo hacían sentir más como un hombre que cualquier número en su cuenta bancaria. Las semanas se convirtieron en meses. Mateo pasaba la mayor parte de su tiempo fingiendo estar en viajes de negocios, cuando en realidad hacía todo lo posible para pasar unas horas a su lado. Y Isabela, ella vivía entre la alegría de los niños en la escuela y los momentos robados con él, soñando con un «¿qué pasaría si?», que nunca se atrevió a pronunciar en voz alta. Fue durante uno de estos encuentros que Mateo le trajo una pequeña caja de madera con una flor seca adentro. «Es de la primera vez que te vi», dijo. Isabela lloró y él la abrazó fuertemente. Ese día, acostados bajo una delgada manta en una cabaña a las afueras de Tlaquepaque, él susurró: «Te juro que nunca te dejaré, pero el amor secreto tiene un precio». Isabela comenzó a notar ausencias cada vez más frecuentes. Mateo, presionado por la compañía y sus padres, comenzó a aparecer con ojeras y una actitud más retraída. Dijo que todo estaba bien, pero evitaba hablar del futuro. Cuando Isabela tímidamente mencionó la idea de conocer a su familia algún día, él apartaba la mirada. A pesar de esto, sus momentos juntos eran intensos, casi sagrados. Un domingo lluvioso, mientras bailaban en medio de su sala una vieja canción latina, Mateo se detuvo a mitad de la canción y dijo: «Si mi vida fuera solo mía, serías mi esposa ahora mismo». Isabela sonrió, pero contuvo las lágrimas, porque sabía que la vida de él nunca sería solo suya.
También fue durante este período que ella comenzó a registrar sus momentos en un pequeño diario escondido en su cajón, como si temiera que todo fuera solo un sueño a punto de desvanecerse. Escribió sobre la forma en que él reía, el olor de su camisa, la forma en que le acariciaba el pelo. La relación, aunque oculta, era demasiado real, y eso era lo que más le dolía. El mundo de Mateo comenzó a desmoronarse. Su madre le advirtió sobre posibles compromisos arreglados. Su padre lo presionó para que asumiera mayores responsabilidades en la empresa. Y él, con su corazón atrapado entre dos realidades, no sabía cómo mantener el equilibrio. A veces pensaba en huir, en dejarlo todo. Pero el miedo a decepcionar, a perder el imperio, a enfrentarse a su padre, lo paralizaba. Isabela lo sintió. Vio su amor, pero también sintió ese muro invisible que lo retenía. Y en silencio, rezó todas las noches para que el amor fuera más fuerte que el miedo. El retraso llegó como un susurro incómodo. Isabela, siempre tan regular, comenzó a contar los días con la precisión de un reloj ansioso. Cada mañana miraba el calendario, tratando de convencerse de que era solo estrés, tal vez un cambio hormonal pasajero. Pero en lo más profundo, una intuición maternal, aunque aún silenciosa, comenzaba a despertar. En la tercera semana, incapaz de dormir bien, compró una prueba de farmacia y la escondió en el fondo de su bolso. Esperó a que su madre se fuera a la iglesia. Se encerró en el baño y con las manos temblorosas se hizo la prueba. El resultado apareció demasiado rápido, como si el destino estuviera esperando que ella mirara. 2 líneas, 2 certezas, una vida. Se sentó en el suelo frío, abrazando sus rodillas. No lloró, no gritó. Solo se quedó allí en silencio, tratando de entender cómo su mundo, y el de él, cambiaría a partir de ese momento. Y sin embargo, incluso con miedo, su primer pensamiento fue puro. Es mi hijo, es nuestro. En los días siguientes, Isabela osciló entre la euforia y el miedo. A veces, acariciaba tiernamente su vientre, imaginando cómo sería tener a alguien con la sonrisa de Mateo. Otras veces, el pánico la consumía. ¿Y si no lo quiere? ¿Y si lo niega? ¿Y si me abandona? Pero el amor que sentía por él hablaba más fuerte. Recordó todas las palabras dulces, las promesas susurradas, la flor seca guardada con tanto cuidado. Te juro que nunca te dejaré. Seguía resonando en su mente como una oración, y eso fue lo que le dio valor. Lo llamó a un lugar especial, una plaza escondida en el centro histórico de Guadalajara, donde se habían besado por primera vez. Mateo llegó con la cara cansada, su teléfono sonando insistentemente, pero lo apagó tan pronto como la vio. Se sentó a su lado, le besó la frente y le preguntó: ¿Por qué estás tan callada, mi amor? Isabela le apretó la mano con fuerza y con la voz ahogada, simplemente dijo: Estoy embarazada, Mateo. El silencio que siguió fue el más largo de su vida. No dijo nada, solo la miró como si el mundo se hubiera detenido. Su mirada no era de alegría, era de pánico. Isabela intentó sonreír, intentó explicar que todo estaría bien, que podrían criarlo juntos, que su amor era fuerte. Pero Mateo de repente se levantó, caminó unos pasos dándole la espalda y dijo en voz baja: «Esto no puede estar pasando». A Isabela se le partió el corazón. Él no la abrazó, no lloró, solo se quedó allí inmóvil, como si hubiera sido traicionado por un destino cruel. Y en ese instante, ella entendió.
La noticia que debería haberlos unido estaba a punto de separarlos. Mateo caminó de un lado a otro en la plaza, con las manos en la cabeza, el rostro tenso. Isabela se quedó sentada, mirándolo con los ojos llenos de lágrimas, esperando cualquier gesto de ternura, un abrazo, un «todo va a estar bien». Cualquier cosa que le dijera que todavía era el hombre que había prometido nunca dejarla. Pero lo que escuchó fue todo lo contrario. «Este no es mi problema, Isabela». Las palabras salieron secas, como si el hombre frente a ella fuera un extraño. Isabela parpadeó, aturdida, sin entender. Trató de reír, pensando que tal vez era una reacción nerviosa. «¿Qué quieres decir con que no es tu problema, Mateo? Es tu hijo». Pero él desvió la mirada. No tuvo el valor de mirarla a los ojos, el miedo al escándalo, a la reacción del señor Vargas, a la prensa, a perder su imagen perfecta. Todo pesaba sobre Mateo. Su mente racional gritó más fuerte que su corazón. Y en esa encrucijada, eligió el camino más fácil y cobarde. «Sabías en lo que te metías», agregó. Fue como una bofetada. Isabela sintió que su alma abandonaba su cuerpo por un segundo. El hombre que tan a menudo había jurado amor eterno, ahora escupía frases que sabían a veneno. Lentamente se puso de pie. Su cuerpo temblaba. Lo miró por última vez, buscando en su rostro cualquier rastro del Mateo que había conocido. Pero todo lo que vio fue a un chico asustado, escondido detrás del nombre Vargas. «Te amo, Mateo, pero si te vas ahora, no vuelvas nunca». Él no respondió. Se dio la vuelta y se alejó. Ni siquiera miró hacia atrás. Esa noche, Isabela lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Lloró en el regazo de su madre, que no había sabido nada hasta entonces. Lloró por los sueños que se disolvieron, por las promesas convertidas en polvo y por un amor que ahora solo dolía. Pero en medio de ese luto silencioso, puso su mano sobre su vientre y susurró: «No te preocupes, mi amor. Mamá está contigo». Los días que siguieron fueron nublados. Mateo no llamó, no envió mensajes. Desapareció como si nunca hubiera existido. Y Isabela, con la dignidad de una mujer fuerte, se tragó la vergüenza y decidió seguir adelante. No por él, sino por las pequeñas vidas que ahora crecían dentro de ella. En el fondo, todavía creía que tal vez, solo tal vez, él cambiaría, que aparecería con flores, arrepentido. Pero eso nunca sucedió, y el vacío de su ausencia se hizo más presente que cualquier recuerdo. El tiempo pasó como una tormenta silenciosa. Isabela cargó con el peso del embarazo, no solo en su cuerpo, sino en su alma. Cada visita al médico sin compañía, cada mirada curiosa de los vecinos, cada amanecer solitario, fueron cicatrices que aprendería a transformar en medallas. Ella no sabía que serían 3. Los ultrasonidos en clínicas públicas, a veces imprecisos, no habían revelado la sorpresa. El médico solo dijo que el bebé era fuerte, que su corazón latía rápido. Pero Isabela sintió que había algo diferente, una especie de movimiento sincronizado, como si varios corazones bailaran al unísono dentro de ella. Fue en un amanecer lluvioso, en un modesto hospital de Guadalajara, cuando comenzaron los dolores. Isabela llegó sola, sintiendo intensas contracciones. La enfermera, examinándola, abrió mucho los ojos. «Estás lista para conocer a tus 3 hijas». Isabela casi se desmaya. ¿3? La noticia la golpeó como un rayo. No veía. No había tiempo para entender, solo para respirar.
y aguantar. El parto fue largo, complicado. El médico le dijo que tenía que ser fuerte, que las niñas tenían prisa por nacer. Y en medio del dolor, Isabela se aferró a un solo pensamiento. Ustedes son todo lo que tengo ahora. Cuando se escuchó el primer grito, Isabela ya estaba llorando. Cuando llegó el segundo, sonrió entre lágrimas. Cuando escuchó el tercero, soltó un suspiro que pareció llevar todo el dolor y toda la esperanza del mundo. 3 niñas, 3 vidas, 3 razones para empezar de nuevo. El equipo médico la aplaudió. Había algo sagrado en ese nacimiento, como si la vida, generosa, le hubiera devuelto el triple de lo que el destino le había quitado. Isabela tomó las pequeñas manos de sus hijas, una a cada lado, y susurró: «Nunca más estaremos solas, mis amores. Ustedes son mi milagro». En los días siguientes, las trillizas se convirtieron en pequeñas celebridades entre las enfermeras. Eran idénticas, como copias perfectas del mismo sueño. Isabela las nombró con cuidado y amor. Valentina, la primera en llorar. Rosalía, que nació en silencio, pero con los ojos muy abiertos. Y Lucía, que agarró su dedo antes de siquiera abrir los ojos. No había cuna lujosa, ni niñeras, ni ajuar de seda. Pero había brazos, había leche, había canciones de cuna susurradas con amor. Isabela no dormía, pero tampoco se quejaba. La fatiga era superada por la mirada de sus niñas, por la sensación de haber sido elegida por Dios para algo más grande. Y cada vez que una de ellas sonreía en la cuna improvisada, Isabela pensaba: «Te perdiste esto, Mateo. Te perdiste lo mejor de nosotros». Con 3 bebés en sus brazos y un corazón aún en pedazos, Isabela tomó la decisión más difícil y valiente de su vida: dejar Guadalajara. La ciudad, una vez llena de buenos recuerdos, ahora solo le recordaba promesas rotas y miradas de lástima. Necesitaba respirar otro aire. Necesitaba empezar de nuevo, lejos del fantasma de Mateo. Y así, con lo poco que tenía y la ayuda de una tía lejana, se dirigió a Puebla, una ciudad con un alma acogedora, donde el ritmo era más tranquilo y las miradas menos curiosas. Encontró una pequeña casa en las afueras del barrio de San Baltasar. Era modesta, con pintura descolorida y muebles viejos, pero con un patio por donde entraba el sol por las mañanas. Y eso fue suficiente. Isabela volvió a empezar de cero. Cosía por la noche para una tienda de uniformes, mientras durante el día cuidaba a sus hijas con la diligencia de una mujer que lo había perdido todo, pero que aún así eligió amar sin reservas. Cada llanto era recibido con ternura. Cada paso que daban sus hijas era celebrado como una victoria personal. No había lujos, pero había una abundancia de afecto. Las vecinas, al enterarse de su historia, se convirtieron en una red de apoyo. La señora Carmen, a la derecha, le cocinaba caldos calientes en los días fríos. Dolores, a la izquierda, le enseñaba trucos para calmar los cólicos con hojas de albahaca. Y así, entre pañales cambiados y risas de niños, Isabela encontró una nueva clase de felicidad. Las niñas crecieron rápido. Poco a poco, cada una reveló su personalidad. Valentina era impulsiva y valiente. Rosalía era dulce y observadora. Lucía, encantadora y traviesa. Juntas llenaron la casa de vida y el alma de Isabela de propósito. Viéndolas correr por el patio, pensó: tal vez perdí a un hombre, pero gané un universo. En las noches tranquilas, después de que todos dormían, Isabela seguía escribiendo en su diario. Anotaba sus primeros pasos,
sus palabras inventadas, los miedos que intentaba ocultar. A veces confesaba sentir nostalgia por él, pero no por el hombre que la abandonó. Nostalgia por lo que él pudo haber sido como padre. Puebla, con su cielo azul y el olor a tortillas en el aire, se convirtió en un hogar. Isabela encontró un trabajo estable como asistente en una guardería. Llevaba a sus hijas con ella los días que no tenía con quién dejarlas. Los niños de la guardería las adoraban. Las llamaban las 3 estrellas. Y a pesar de todas las dificultades, el presupuesto ajustado, la ropa prestada, los juguetes reutilizados, había una paz allí que Guadalajara nunca le había dado. Porque finalmente, nadie le exigía nada. Ella podía ser simplemente una madre, una mujer, una guerrera. Isabela aprendió a sonreír de nuevo, no porque lo hubiera olvidado, sino porque entendió que la vida, incluso cuando corta profundamente, también sabe coser con ternura. ¿Crees que el viaje de Isabela a Puebla la ayudó a encontrar la paz interior? Cuéntame en los comentarios. El tiempo, aunque no curó todas las heridas, le enseñó a Isabela a vivir con ellas. Los primeros años en Puebla fueron un maratón de supervivencia. Las trillizas crecieron rápidamente, llenas de energía y preguntas, mientras el dinero parecía encogerse cada semana. Isabela aprendió a estirar el arroz, a remendar zapatos, a arreglar juguetes con cinta adhesiva. La creatividad y la fe se convirtieron en sus mayores aliados. Las noches eran cortas. Muchas veces cosía hasta tarde, con una de las niñas en sus brazos y otra llorando en la cuna improvisada. Cuando finalmente lograba acostarse, dormía con un ojo abierto, porque una madre soltera nunca duerme en paz. Las ojeras se volvieron parte de su rostro, pero aún así sonreía. Por la mañana, preparaba café con amor y les ponía lazos de colores en el pelo, incluso cuando apenas tenía dinero para el pan. La ausencia de un padre se sentía en los detalles, en las preguntas inocentes sobre papi, en las fiestas escolares donde todos llegaban acompañados. Isabela inventaba historias. Decía que él viajaba mucho, que era un aventurero del mundo, no por miedo a la verdad, sino porque aún no sabía cómo explicarlo sin romper algo dentro de ellas. A pesar de todo, había amor. Un amor tan fuerte que era suficiente para cubrir facturas atrasadas, ropa donada y noches frías. A Isabela le conmovía ver a las 3 acostadas juntas, compartiendo la misma manta, susurrando secretos que solo las hermanas entienden. Eso era riqueza, la que no se mide en números. A veces, en los días más difíciles, se permitía llorar en el baño, con el agua de la ducha disfrazando sus sollozos. En ciertos momentos, dudaba de su fuerza. Pensaba, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Puedo con todo esto? Pero un simple, te amo, mami, de una de las niñas, era suficiente para recordarle que sí, podía. Orgullosamente rechazó la ayuda, no por vanidad, sino porque sentía que si se permitía depender de alguien, podría desmoronarse. E Isabela no podía caer. Tenía 3 corazones latiendo por ella, 3 pares de ojos que la veían como una superheroína. En la escuela, se hizo respetar, siempre dispuesta, siempre profesional, siempre con una sonrisa, incluso en los días en que su mundo interior era solo escombros. Las madres la admiraban, los estudiantes la adoraban, pero nadie imaginaba el huracán que enfrentaba cuando sonaba la campana. Valentina, Rosalía y Lucía, ahora de casi 4 años, comenzaron a mostrar una sensibilidad conmovedora.
Notaban cuando su madre estaba triste, incluso cuando ella fingía bien. Valentina hacía dibujos para animarla. Rosalía le traía flores del jardín de la escuela. Lucía, con su irreverencia, provocaba risas que Isabela ni siquiera sabía que todavía tenía. Y así, sin saber cómo, Isabela superó los años más difíciles, no porque tuviera ayuda, sino porque tenía un propósito. Y en cada risa de sus hijas, encontró la fuerza para continuar. Pero no sabía que el destino, silencioso y terco, estaba a punto de reabrir una herida que pensaba que ya había sanado. En Puebla, era difícil caminar por una calle sin escuchar una historia sobre las trillizas Castillo. Las tres niñas, aunque físicamente idénticas, tenían almas completamente diferentes, y cada una, a su manera, parecía llevar una chispa de magia que contagiaba a cualquiera que pasara a su lado. Valentina, la más valiente, era como un rayo de energía. Corría, se subía a los árboles, defendía a sus hermanas como una leona y tenía un carácter fuerte que le recordaba a Isabela a alguien que prefería no mencionar. Sus ojos brillaban con una rara determinación para una niña de apenas 5 años. Rosalía, por otro lado, era tranquila, sensible y profundamente observadora. Le gustaba sentarse junto a la ventana, ver a la gente pasar y hacer preguntas sobre el porqué de las cosas. Una vez le preguntó a su mamá, ¿por qué algunos niños no tienen mamá? Isabela la abrazó con fuerza, sintiendo el peso de esa inocencia cargada de empatía. Lucía, la más joven por unos minutos, era un torbellino de encanto. Hablaba con todos, hacía muecas, imitaba a los maestros y provocaba risas incluso en los vecinos más gruñones. Tenía un don natural para convertir cualquier situación tensa en comedia ligera, como si su alma supiera que el mundo ya era lo suficientemente duro como para no tomárselo demasiado en serio. En el mercado, todos las conocían. Los vendedores les apartaban fruta. Los vecinos les dejaban billetes con caramelos caseros, e incluso el cartero sonreía cuando veía los dibujos que dejaban en el buzón. Eran, sin saberlo, pequeñas embajadoras de alegría en ese barrio sencillo. Isabela observaba todo esto con los ojos llenos de lágrimas, no de tristeza, sino de gratitud. Sabía que no podía ofrecerles juguetes caros, viajes o ropa de moda, pero también sabía que sus hijas crecían con algo mucho más valioso: amor, empatía y dignidad. Las hermanas tenían un código de comunicación secreto, una especie de lenguaje privado hecho de miradas, silbidos y pequeños gestos. Una vez en la escuela, cuando Valentina se cayó y se raspó la rodilla, Rosalía y Lucía corrieron hacia ella incluso antes de que la maestra pudiera reaccionar. Era como si una sintiera el dolor de la otra. Durante las fiestas del pueblo, las niñas siempre eran invitadas a subir al escenario para las actuaciones infantiles. Cantaban, bailaban y encantaban con la misma naturalidad con la que llamaban a su madre nuestra reina, cuando Isabela terminaba de trenzarles el pelo. E incluso en los días difíciles, cuando el refrigerador estaba casi vacío, o cuando Isabela llegaba a casa agotada del trabajo, las niñas sabían qué hacer. Un abrazo grupal, un dibujo lleno de corazones, o una frase inesperada como «Eres la mejor mamá del mundo entero», eran más efectivos que cualquier medicina. Isabela, al mirarlas, a menudo se preguntaba, ¿cómo pudieron haber venido del mismo hombre que me dio la espalda? Pero inmediatamente corregía el pensamiento. Ellas vinieron de mí, y con eso,
todo quedaba explicado. A medida que las niñas crecen, ¿qué crees que aprenderán de la fuerza de su madre? Cuéntame tus predicciones en los comentarios. Mateo Vargas se había convertido en un hombre serio, calculador y, sobre todo, solitario. Habían pasado casi 5 años desde que abandonó a Isabela en esa plaza de Guadalajara. Desde entonces, se había sumergido por completo en los negocios familiares, asumiendo el control del imperio financiero con una frialdad que reflejaba la de su padre. Pero algo lo carcomía por dentro, una culpa silenciosa, una ausencia que ninguna victoria podía llenar. La crisis llegó como una tormenta. Una de sus principales empresas, una firma de construcción con proyectos estancados en el sur de México, amenazaba con declararse en bancarrota. Los socios exigieron su presencia personal. Contra su voluntad, tuvo que descender de la Torre de Cristal en la Ciudad de México y recorrer los caminos olvidados que cruzaban el interior del país. Era un lunes por la tarde cuando llegó a Puebla para una reunión con el secretario de Obras Públicas. Como la reunión se pospuso, decidió caminar por el centro de la ciudad, algo que no había hecho en años. Llevaba gafas oscuras, un traje impecable, pero sin escolta. Solo quería pensar, respirar, escapar, quizás de sí mismo. Caminando por una pequeña plaza arbolada, sus ojos se detuvieron en un sonido familiar, la risa de unas niñas. 3 pequeñas jugaban en una fuente, riendo a carcajadas, corriendo descalzas sobre el césped. Por un instante, Mateo sonrió. Esa sonrisa débil, casi olvidada, de antes de que todo se desmoronara. Pero a medida que se acercaba un poco, algo dentro de él se congeló. Las 3 niñas eran idénticas, tan idénticas que parecían espejos la una de la otra. Cabello castaño claro, ojos almendrados y algo imposible de negar. La misma mandíbula distintiva que veía todos los días en el espejo. Mateo se detuvo. Su corazón latía con fuerza. Era como estar frente a un reflejo fragmentado. Una extraña sensación le recorrió la columna vertebral. Las niñas se reían, gritándose nombres. «Valentina, espérame! Rosalía, cuidado! Lucía, ven aquí!» Mateo, aturdido, murmuró esos nombres en voz baja. Fue entonces cuando la vio. Una mujer a la sombra de un árbol observaba a las niñas con ternura. Llevaba un vestido sencillo y su cabello estaba recogido. Cuando se levantó y volteó la cara, el tiempo se detuvo. Isabela estaba allí, con los mismos ojos profundos, pero con rasgos más maduros y fuertes. Y allí estaba ella, como madre. Mateo dio un paso atrás, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La culpa enterrada durante años bajo capas de racionalidad explotó como una presa rota. Esas niñas eran suyas, no podía moverse. Se quedó allí escondido, viendo todo lo que había perdido, la vida que podría haber tenido. Isabela levantó a una de las niñas en sus brazos, besó a otra en la frente y se rió con la tercera. Era un cuadro vivo de todo lo que él había abandonado por cobardía. Incapaz de mostrarse, Mateo regresó al hotel con el corazón destrozado. Por primera vez en años, no pudo dormir. Esa noche se quedó despierto, mirando el techo de la habitación y escuchando las voces de las hijas que nunca conoció resonando dentro de él. El día siguiente amaneció más gris de lo habitual. Mateo, aún tambaleándose por la visión de las niñas, se despertó sin saber si lo que había vivido había sido un sueño o la realidad. Pero una cosa era segura: esas 3 niñas no podían ser una coincidencia. Eran él, en 3 versiones pequeñas,
dulces y dolorosamente ausentes de su vida. Sin pensarlo mucho, tomó el auto y se dirigió a la plaza. Necesitaba verlas de nuevo. Necesitaba saber. Necesitaba algo que todavía no podía nombrar, pero que lo impulsaba como un hilo invisible, tirando de su pecho. Llegó temprano y esperó, sentado en un banco, disfrazado con una gorra y gafas oscuras. Y cuando las vio llegar, el aire pareció desvanecerse. Isabela venía de la mano con las tres. La escena era absurdamente poética. Una sola mujer, con 3 estrellas a su alrededor. Las niñas corrieron a jugar. Y Isabela, con ese mismo aire sereno de siempre, se sentó bajo el mismo árbol que el día anterior, con un libro en sus manos. Nada parecía haber cambiado en ella, pero al mismo tiempo, todo había cambiado. Mateo observó cada movimiento, tratando de absorber los detalles, como alguien que contempla una pintura a punto de ser retirada de la galería. La risa de las niñas sonaba como música, la forma en que se protegían unas a otras, cómo perseguían palomas, cómo siempre volvían al lado de su madre. Vio una familia completa y entendió que el único extraño allí era él. Entonces sucedió. Una de las niñas, Lucía, tropezó y se cayó. Antes de que Isabela pudiera levantarse, Mateo ya estaba de pie. El instinto fue más rápido que el miedo. Corrió hacia ella, la ayudó a levantarse y le preguntó suavemente: ¿Estás bien, princesa? Lucía lo miró por un instante y sonrió, una sonrisa idéntica a la suya. Gracias, señor. Mateo se congeló. La niña corrió de regreso con su madre, que ahora lo miraba en silencio. Isabela lo reconoció de inmediato. No hubo grito, ni sorpresa, ni escena. Solo un silencio denso, lleno de recuerdos no dichos. Ella lo miró con ojos firmes, no de asombro, sino de desafío, como si dijera: ya no tienes derecho a estar aquí. Él dio un paso adelante, pero su voz le falló. Isabela. Ella se levantó lentamente, caminó hacia él con la cabeza en alto y susurró fríamente: no tienes permiso para hablarme. Se dio la vuelta y llamó a las niñas. En segundos se alejaron, como un suspiro que se disuelve en el viento. Mateo se quedó allí, sintiendo el peso del pasado aplastándolo. La imagen de la pequeña Lucía sonriéndole. La mirada cortante de Isabela. La vida que no vivió. Todo se arremolinaba a su alrededor como una tormenta silenciosa. Por primera vez, entendió profundamente lo que había perdido. Y en esa plaza, donde la vida le dio una segunda oportunidad, solo para mostrarle todo lo que había abandonado, Mateo entendió que la culpa ya no era un sentimiento. Era una condena. ¿Crees que Isabela fue demasiado dura con Mateo? ¿O su reacción fue justificada después de todos estos años? Comenta a continuación. Isabela sabía que ese día llegaría, aunque nunca supo cómo ni cuándo. Cuando vio a Mateo en esa plaza, ayudando a Lucía, su corazón dio un vuelco. No por amor, sino por una alerta silenciosa. Él estaba allí, en carne y hueso, y arrepentido. Pero ella ya no era la mujer que él había dejado atrás. Esa noche no pudo dormir. Sentada en el borde de la cama, observó a sus hijas dormir, todas acurrucadas juntas como gatitos. Pensó en todo: los años de ausencia, las cartas que nunca escribió, las mentiras que mantuvo en silencio. Sintió ira, sí, pero también una calma firme, la serenidad de alguien que había ganado sola. Mateo, por su parte, apenas podía mirarse en el espejo.
el encuentro con Isabela y la breve interacción con Lucía. Lo devastaron. Vio en sus ojos a una mujer herida, pero no débil, y eso lo conmovió, porque esperaba reproches, quizás una demanda de explicaciones, pero todo lo que recibió fue el silencio más poderoso de su vida. Al día siguiente, regresó a la plaza. No sabía si tendría el valor de acercarse, solo quería verlas una vez más. Y allí estaban, las niñas corriendo entre los bancos, Isabela sentada bajo el árbol como siempre. Pero esta vez, ella lo vio primero. Se levantó y caminó hacia él. Era la primera vez en 5 años que estaban cara a cara. No había gente, no había música. Solo ellos dos, y un pasado colgando entre ellos como un puente roto. Mateo intentó hablar, pero no pudo. Quería decirlo todo a la vez. Perdóname, fui inmaduro, fui un cobarde. Te amaba, y todavía te amo. Pero nada salió. Isabela lo miró a los ojos con una firmeza que Mateo nunca había conocido en ella. No estaba allí para escuchar excusas. No necesitaba explicaciones. Todo ya había sido dicho. En los años de silencio, en las noches sin respuestas, en los nacimientos solitarios, y en las mañanas en que sus hijas preguntaban por un padre que nunca existió. Entonces, sin una sola palabra, se acercó y lo miró intensamente. En sus ojos había de todo: dolor, amor no resuelto, agotamiento, orgullo, y lo que más lo destrozó: decepción. Una decepción que sangraba silenciosamente, como una herida interna. Quería llorar, quería arrodillarse, pero Isabela no le dio esa oportunidad. Le tocó el pecho con 2 dedos y dijo en voz baja: «Míralas bien, porque no te deben nada, y tú no les debes nada». Se dio la vuelta y caminó de regreso con sus hijas, sin mirar hacia atrás. Mateo se quedó inmóvil, como una estatua esculpida en arrepentimiento. Sintió el peso de sus palabras hundirse en su piel, como fuego helado. No hubo perdón, ni reproche, solo la verdad. Una verdad limpia, desnuda y brutal. Y en ese instante, él entendió. Ella no lo necesitaba para sentirse completa, pero él las necesitaba a ellas para sentirse humano de nuevo. En los días siguientes, Mateo se convirtió en una presencia invisible en los alrededores de Puebla. No se atrevía a tocar la puerta ni a acercarse a sus hijas, pero necesitaba verlas. Era como si el simple acto de observarlas de lejos pudiera aliviar un poco la culpa que ardía dentro de él. Disfrazado entre turistas o sentado en bancos de parques con un periódico como escudo, se convirtió en un espectador de una vida que, por cobardía, había elegido no vivir. Vio a Isabela salir temprano con las niñas, siempre de la mano, siempre riendo de algo simple. Un pajarito en un árbol, una canción en la radio, un juego entre hermanas. Una noche los vio cenando en un pequeño restaurante local. La mesa era modesta: arroz, pollo y jugo, pero la alegría era abundante. Las niñas compartían bocados. Isabela cortaba los trozos más pequeños, y todas se reían de las historias inventadas por Lucía. Mateo, al otro lado de la calle, sintió un nudo en la garganta. Nunca en todos sus lujosos banquetes con ejecutivos había sentido algo así. Otro día, pasando por la escuela donde Isabela trabajaba, vio a las trillizas corriendo por el patio de recreo, todas con las mismas trenzas y uniformes sencillos. Eran luz, eran vida, y él era solo un hombre, ausente de su pasado. Isabela se mantuvo fuerte, pero él notó las arrugas discretas en su rostro,
el cansancio en sus hombros, las miradas perdidas cuando pensaba que nadie la veía. Eso le dolió más que cualquier reproche, porque ella no era solo una madre heroica, era una mujer herida que nunca tuvo otra opción. Mateo comenzó a examinar su propio vacío. Recordó los días en que pensaba que lo tenía todo: riqueza, estatus, libertad. Y ahora vio que todo eso era polvo en comparación con la calidez de un niño saltando en su regazo. El mami tierno dicho con afecto. El amor inocente de una familia real. Una familia que él rechazó. Comenzó a escribir cartas que nunca entregó. Diarios llenos de frases como: «Perdóname, fui un niño asustado. Podría haber sido un buen padre si tan solo lo hubiera intentado». Guardó todo en una carpeta escondida en su maleta, como si, al menos allí, pudiera intentar reconstruir los pedazos de su humanidad. Una tarde lluviosa, la vio cubriendo a sus hijas con su propio abrigo, corriendo hacia un toldo. Ninguna se quejó de la lluvia. Se reían como si el mundo les perteneciera solo a ellas. Y allí, Mateo entendió. Eso era el amor. No el amor que vivió con ella hace años, sino el que ella construyó después de él. Sola. Completa. Esa noche, acostado en un hotel barato con el sonido de la lluvia golpeando la ventana, Mateo lloró por primera vez en años. Ya no era ira, ni desesperación. Era un dolor verdadero. Porque finalmente estaba despertando, y el mundo al que una vez perteneció ya no era el suyo. ¿Cuál crees que fue el punto de inflexión para que Mateo realmente entendiera su pérdida? Comparte tus ideas. Mateo sabía que no podía simplemente tocar la puerta de Isabela y exigir un lugar en la vida de sus hijas. Sabía que no tenía ese derecho. Pero el deseo de escuchar sus voces, de provocar una sonrisa, de estar presente aunque fuera por breves momentos, creció dentro de él como una necesidad vital. Fue un sábado por la mañana que surgió la oportunidad. Las niñas estaban en el parque, solas con una señora mayor que parecía ser una vecina. Isabela se había quedado en casa con fiebre, según escuchó casualmente en una conversación. Mateo se acercó lentamente, con el corazón en la garganta. Cuando Lucía lo vio, soltó un grito emocionado. «¡El señor que me ayudó cuando me caí!». Valentina y Rosalía lo rodearon con curiosidad. «¿Cómo te llamas?», preguntaron, como hacen los niños cuando le toman cariño a alguien. Mateo sonrió, tratando de contener su emoción. «Mi nombre es Andrés». Un nombre falso, por miedo, por prudencia, o quizás por cobardía. El trío lo adoptó de inmediato. En menos de 5 minutos, él las estaba empujando en los columpios, escuchando historias inventadas por Lucía, recibiendo dibujos hechos en la arena y enseñando a Valentina a lanzar piedras al lago. Era como si sus almas ya se conocieran, como si la sangre hablara antes que un nombre. La sensación fue abrumadora. Por primera vez, Mateo se sintió como un padre, aunque fuera en secreto por unas pocas horas prestadas por el destino. En cada risa, en cada «mira lo que puedo hacer», se vio a sí mismo multiplicado y también perdonado, aunque aún no había confesado nada. Al día siguiente, regresó al parque con una pequeña bolsa de dulces caseros y un libro de cuentos para niños. Las niñas corrieron hacia él, llamándolo Tío Andrés. Les leyó historias, improvisó voces, respondió preguntas absurdas sobre dinosaurios y estrellas. Y cuando una de ellas apoyó la cabeza en su hombro,
sintió que algo se rompía dentro de él. Era amor, puro y real, pero la ilusión duró poco. Isabela, saliendo temprano del trabajo, decidió pasar por el parque para recoger a las niñas, y al doblar la esquina, lo vio. Mateo, o Andrés, sentado en el suelo con sus 3 hijas a su alrededor, como si fuera parte de ese mundo. Su sangre hirvió. Sin dudarlo, se acercó. Su mirada era dura, afilada. Las niñas corrieron hacia ella, emocionadas. «¡Mami! El tío Andrés nos contó historias». Isabela le sonrió, pero sus ojos estaban fijos en él. Y luego, en un tono bajo y cortante, dijo: «No te atrevas a confundirlas». Mateo se levantó, avergonzado, tratando de decir algo, pero ella lo interrumpió con un gesto. «No juegues con ellas como jugaste conmigo. No son un pasatiempo». Tomó las manos de sus hijas y se fue, dejándolo allí de pie, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón aplastado por la verdad. A partir de ese momento, Mateo entendió que el camino hacia ellas no sería fácil. Tendría que ganarse cada paso, cada palabra, cada gota de perdón. No con grandes gestos, sino con una presencia sincera. E incluso así, podría no ser suficiente. Mateo pasó días incapaz de mirarse en su propio reflejo. La imagen de sus hijas sonriéndole, llamándolo «tío Andrés», se mezclaba con la mirada de disgusto en el rostro de Isabela, persiguiéndolo como una sombra. Sabía que estaba tratando de redimirse con pequeños gestos, pero seguía ocultando la verdad. Y eso, en sí mismo, seguía siendo una forma de cobardía. Fue entonces cuando decidió regresar a la Ciudad de México. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba desahogar su alma. Buscó a la única persona en la que todavía confiaba: su madre, la señora Sofía Vargas, una mujer elegante y de pocas palabras, que siempre mantenía la compostura incluso frente al difícil temperamento del señor Alejandro. Ella siempre lo miraba con ojos firmes, pero llenos de ternura, y cuando él apareció en su puerta, pálido y destrozado, supo de inmediato que algo grave había sucedido. «Mamá, necesito contarte algo que he ocultado durante 5 años». Ella simplemente asintió y se sentó. El silencio de la casa pareció esperar con ella. Mateo le contó todo, desde el día en que Isabela le contó sobre el embarazo, hasta el momento en que la abandonó en la plaza. Habló sobre la elección de darle la espalda, sobre los años de silencio, sobre el reencuentro en Puebla. Le habló sobre las trillizas, sobre lo maravillosas que eran, sobre cómo la vida las hacía brillar a pesar de su ausencia. La señora Sofía escuchó sin interrumpir, pero sus ojos, una vez serenos, comenzaron a endurecerse. Cuando él terminó, ella se puso de pie, se cruzó de brazos y pronunció una frase que le dio directo en el pecho. «Tu padre te enseñó a ser fuerte, Mateo, pero no a ser cruel». Mateo intentó justificarse, decir que era joven, que estaba bajo presión, pero ella no quiso escuchar excusas. La verdadera fuerza reside en quedarse, en enfrentar las consecuencias. Te fuiste como un niño asustado y dejaste a una mujer sola, con 3 vidas en sus brazos. Él, acostumbrado a dirigir empresas y silenciar consejos, se sintió pequeño. La voz de su madre era tranquila, pero cargada de una decepción silenciosa, profunda y más dolorosa. «¿Y ahora qué planeas hacer?», preguntó ella. «No lo sé. Solo quiero enmendarlo. No sé si merezco el perdón, pero necesito luchar por ellas». La señora Sofía se acercó,
Tocó su rostro con sus manos firmes. Entonces lucha con dignidad, no con disfraces ni mentiras. Diles quién eres, porque si te perdonan, será porque te lo mereciste. Esa noche, Mateo no durmió. Pero por primera vez, no fue por remordimiento, sino por una decisión. Dejaría de esconderse. Dejaría de huir. A partir de ahora, enfrentaría la verdad, sin importar a quién le doliera. ¿Qué piensas del consejo de la señora Sofía? Era lo que Mateo necesitaba escuchar. Comparte tus pensamientos a continuación. Mateo regresó a Puebla con el corazón latiendo con fuerza, como si llevara un reloj roto dentro de su pecho. Cada paso hacia la casa de Isabela pesaba como toneladas. Sabía que no había suficientes palabras en el mundo para borrar lo que había hecho, pero necesitaba intentarlo. Ya no como tío Andrés o como Vargas, solo como un hombre arrepentido. Isabela estaba tendiendo la ropa cuando él llegó. El sol de la tarde proyectaba delicadas sombras sobre su piel bronceada, y por un segundo, Mateo quiso congelar ese momento. Pero ella lo vio, y su expresión se endureció de inmediato. No hubo sorpresa, solo cansancio. Necesito hablar contigo, sin máscaras, sin apodos, dijo él. Isabela se cruzó de brazos. Entonces habla, pero habla rápido. Mateo respiró hondo y comenzó. Habló como nunca antes. Dijo que la había abandonado por miedo, por debilidad, por ser un cobarde. Confesó que se había odiado a sí mismo por cada uno de esos 5 años. Le contó cómo vio a sus hijas por primera vez y sintió que su mundo se derrumbaba. Cómo lloró al verlas reír. Cómo sintió que el suelo desaparecía cuando escuchó ese mami que nunca había sido dirigido a él. Las palabras salieron ahogadas y luego, como si una presa se hubiera roto por dentro, cayó de rodillas. Lloró. Por primera vez en su vida adulta, lloró frente a alguien. Las lágrimas corrieron sin vergüenza con sollozos. Perdóname, Isabela. Por favor, no merezco nada, pero quiero luchar por lo que abandoné. Isabela lo observó, con el corazón encogido, el cuerpo tenso. Ver a Mateo allí, hecho pedazos, no le trajo placer. Le dolió, porque conoció a este hombre antes de que el mundo lo endureciera, y una parte de ella todavía quería creer que podía cambiar. Pero no era tan simple. Mateo, esas lágrimas no borran noches de insomnio, ni preguntas que nunca pude responder a nuestras hijas, dijo con firmeza. Tú lloras ahora, pero yo lloré durante 5 años, sola. Él bajó la cabeza, derrotado. Lo sé, y por eso no te estoy pidiendo un lugar, solo una oportunidad para demostrar que he cambiado, aunque sea poco a poco. Desde lejos, Isabela guardó silencio por un tiempo que pareció eterno. Luego dio un paso atrás. No sé si alguna vez podré perdonarte, Mateo, pero si vamos a intentarlo, tiene que ser despacio, muy despacio. Entró en la casa y cerró la puerta, no con ira, sino con cuidado, dejando una rendija. Y Mateo, todavía de rodillas, entendió. Este no era el final. Era un comienzo, doloroso, incierto, pero real. Después de la súplica de perdón de Mateo, Isabela se refugió en sí misma. Fue como si una vieja presa se hubiera roto, inundando su corazón con recuerdos que había jurado enterrar. En los días siguientes, se sintió ausente incluso con sus propias hijas, como si cada gesto de ellas le recordara a él. Y eso era, al mismo tiempo, hermoso y doloroso. Una noche, después de que las niñas se durmieran, Isabela fue a la parte trasera del armario. Allí,
En una caja de cartón envuelta en una bufanda azul estaban las cartas. No las que recibió, sino las que nunca tuvo el valor de enviar. Había más de 30, escritas con tinta borrosa y un corazón crudo. Cartas que comenzaban con «Te odio» y terminaban con «Por favor, vuelve». Las leyó una por una, con lágrimas silenciosas. No era nostalgia por el hombre que se fue, era dolor por todo lo que podrían haber vivido. Cada carta era una versión de ella misma, tratando de entender el abandono, tratando de ser fuerte, tratando de perdonar demasiado pronto. Y ahora, con Mateo de regreso, todas esas palabras cobraron un nuevo peso. Al día siguiente, en el desayuno, Rosalía preguntó: «Mami, ¿por qué ya no vino el tío Andrés?» Isabela guardó silencio. Valentina agregó: «Era divertido, contaba chistes muy buenos». Lucía, siempre más directa, dijo: «¿No te agradó, mami?» Isabela respiró hondo. Sabía que no podía seguir mintiendo, pero tampoco quería revelar una verdad demasiado cruda. Entonces, se sentó en el suelo con las tres, las acercó y les dijo con ternura: «A veces la gente comete errores, grandes, y a veces intenta arreglarlos. Ese hombre no es un extraño, es parte de ustedes». Las niñas se miraron, sin entender del todo, pero con el corazón abierto. «¿Es nuestro papá de verdad?», susurró Valentina. Isabela asintió, y los ojos de su hija se abrieron como lunas. No hubo drama, ni llanto, solo silencio. Un silencio que decía: «Queremos entender». Más tarde, sola en su habitación, Isabela se miró al espejo. Ya no era la joven enamorada que creía en las promesas. Era una madre, era una guerrera, pero también era una mujer. Y en el fondo, una parte de ella quería creer que el hombre arrepentido era sincero. No por necesidad, sino porque sentía que negar ese amor podría convertirse en otra forma de prisión. La duda no era solo sobre perdonar, era sobre permitirse amar de nuevo sin traicionar su propio dolor. Isabela sabía que el perdón es un acto de valentía, y ella había sido valiente durante demasiado tiempo. Pero tal vez ahora era el momento de ser generosa también. Con él, consigo misma, con la historia que aún podría escribirse. Esa noche, antes de dormirse, abrió su diario y escribió algo que nunca antes se había atrevido a poner en palabras. «Si alguna vez vuelvo a amar, quiero hacerlo con los ojos abiertos y el alma en paz». ¿Qué crees que quiere decir Isabela con «si alguna vez vuelvo a amar, quiero hacerlo con los ojos abiertos y el alma en paz»? Comenta a continuación. Fue en una fría madrugada de jueves, cuando Isabela se dio cuenta de que algo no andaba bien. Rosalía, siempre tan tranquila y observadora, tenía fiebre, piel pálida y ojos apagados. Intentó bajarle la fiebre con compresas frías y remedios caseros, pero nada funcionó. Cuando la niña comenzó a delirar, diciendo que veía estrellas caer del techo, Isabela se apresuró al hospital. En la emergencia pediátrica, todo sucedió muy rápido. El médico diagnosticó una infección aguda y ordenó pruebas urgentes. La situación era delicada. Rosalía necesitaba una transfusión de sangre con urgencia. Isabela, desesperada, se ofreció de inmediato. Pero su tipo de sangre no era compatible. Llamó a amigos, vecinos, a cualquiera. Nadie era O negativo. Fue entonces cuando apareció Mateo. Todos los días preguntaba discretamente a los vecinos sobre las niñas.
Al enterarse de lo que estaba sucediendo, se apresuró al hospital. Cuando la recepcionista le preguntó si era familiar, dudó por un segundo y dijo la verdad. «Soy el padre». El médico, presionado por el tiempo, simplemente asintió. Mateo se hizo las pruebas y se confirmó. Era compatible. Lo llevaron a la sala de donación y durante los largos minutos en que su sangre fluía para salvar a la hija que nunca había podido abrazar, Mateo lloró en silencio. No por miedo, sino por redención. Rosalía sobrevivió. Al día siguiente, aunque todavía débil, abrió los ojos y susurró. «¿Dónde está el tío Andrés?» Isabela sonrió con tristeza, tomando su mano. «Está aquí, pero no es tu tío». Y con un nudo en la garganta, les contó a las tres la verdad. Valentina se quedó en silencio. Lucía puso una cara de sorpresa. Rosalía solo parpadeó lentamente. «¿Entonces es nuestro papá de verdad?» Isabela asintió, con los ojos llenos de lágrimas. No sabía cómo reaccionarían. Pero las niñas, con sus corazones puros, solo pidieron verlo. Mateo entró en la habitación y fue recibido por 3 pares de ojos curiosos y emocionados. Se arrodilló junto a la cama y susurró. «Mi nombre es Mateo, y soy el hombre más tonto del mundo por haberme perdido 5 años de ustedes». Las niñas no dijeron nada, simplemente se acercaron y lo abrazaron al mismo tiempo, como si lo hubieran estado esperando para siempre. Isabela, mirando desde lejos, sintió un terremoto por dentro. Fue hermoso. Fue conmovedor, pero también fue confuso. Esto lo cambió todo. Esa noche, sentada sola en la terraza del hospital, Isabela se sintió dividida entre el miedo a ser lastimada de nuevo y la esperanza de ver a sus hijas crecer con un padre de verdad. Por primera vez, no supo qué hacer. Se enfrentaba al mayor dilema de su vida. Y luego, como si el universo quisiera decirle algo, vio a Mateo salir del hospital con los ojos hinchados, pero un rostro sereno. La miró con humildad, sin promesas, sin prisa, solo con presencia. Y quizás ese fue el primer paso. Los días siguientes a la recuperación de Rosalía fueron diferentes. Isabela notó una nueva clase de presencia en Mateo. No forzaba nada, no exigía espacio, no pedía respuestas. Simplemente estaba allí. Traía fruta, ayudaba con tareas sencillas, les contaba historias a las niñas y, lo más importante, escuchaba. Atentamente, pacientemente. Fue un domingo por la tarde cuando apareció con una invitación. «Quiero llevarlas a todas a algún lugar, solo a dar un paseo, sin presión». Isabela dudó, pero al ver a sus hijas saltar de emoción, algo dentro de ella se relajó. Quizás era hora de ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar. No con palabras, sino con acciones. Su destino era un campo en flor a las afueras de Puebla, un lugar escondido y silencioso, donde el sonido del viento y el aroma a lavanda se mezclaban. Mateo preparó un picnic sencillo con frutas, jugos y los sándwiches favoritos de las niñas, que descubrió preguntándole discretamente a la vecina de Isabela. Las trillizas corrieron libremente entre las flores, mientras Isabela y Mateo las observaban de lejos. El silencio entre ellos ya no era incómodo, estaba cargado de recuerdos. Sí, pero también había una ternura contenida, un respeto que crecía con cada gesto simple. ¿Hiciste todo esto por ellas?, preguntó Isabela, comiendo un trozo de mango. Por ellas y por ti, porque a pesar de todo, nunca dejé de amarte. Ella apartó la mirada, tratando de ocultar el nudo en la garganta. No fue fácil.
Perdonar no es olvidar. Pero había algo allí que no podía negar. Él había cambiado. Menos arrogante, más presente, más humano. Las horas pasaron como nubes suaves. Lucía se acostó en el regazo de Mateo. Valentina se durmió en los brazos de su madre, y Rosalía dibujaba corazones en la arena con un palo. Era como si el tiempo pidiera detenerse allí, para inmortalizar ese instante de paz. Cuando el sol comenzó a ponerse, Isabela se alejó un poco. Se sentó en una piedra y miró el horizonte. Mateo fue hacia ella, pero no dijo nada. Simplemente se quedó allí, a su lado, dejando que el silencio hablara. Y luego ella susurró: «Te odié durante mucho tiempo, pero verte con ellas me recuerda al hombre del que me enamoré». Él no respondió. Simplemente tomó su mano, delicadamente, como alguien que sostiene algo frágil y valioso. Isabela no se apartó, y en ese toque, sin sonido, sin grandes promesas, algo nuevo nació. Un nuevo comienzo, una esperanza. Y cuando las niñas corrieron hacia ellos, con flores en sus manos y sonrisas en sus rostros, Isabela entendió. Tal vez el verdadero amor no muere. Tal vez solo se esconde hasta que encuentra el valor para regresar. ¿Crees que Isabela estaba realmente lista para perdonar a Mateo? Comparte tus pensamientos sobre este momento crucial. Se acercaba el 5º cumpleaños de las trillizas. Y Isabela, como siempre, planeó algo sencillo. Una tarta casera, globos de colores y música alegre en el patio. No había mucho dinero, pero había mucho amor. Lo que ella no sabía era que Mateo tenía otros planes. Y esta vez, con la ayuda silenciosa de la señora Sofía Vargas, estaba preparando algo que ninguna de ellas olvidaría jamás. El día del cumpleaños, Isabela fue sorprendida por una invitación diferente. «Solo prepárate hoy, el resto corre por mi cuenta». Ella quiso protestar, pero al ver la emoción de las niñas y el brillo en los ojos de Mateo, algo dentro de ella se relajó. Tal vez era hora de dejarse cuidar. Mateo alquiló un espacio rústico a las afueras de Puebla. Una antigua mansión con jardines florecidos, luces colgadas en los árboles, mesas de madera y decoraciones hechas a mano. Todo era sencillo, pero con un gusto delicado, pensado en cada detalle. Cada flor tenía el color favorito de una de las niñas. Cada dulce guardaba un recuerdo. Las trillizas llegaron con los ojos vendados, y cuando se quitaron las vendas, gritaron al unísono. Había amigos de la escuela, vecinos y una pequeña banda que tocaba canciones infantiles. Isabela, al ver todo, sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. No por el lujo, sino por el cuidado, por la intención, por la presencia real. Durante la fiesta, Mateo fue el anfitrión perfecto. Jugó con las niñas, sirvió comida, tomó fotos y en todo momento miró a Isabela con esa mirada de un hombre que sabe cuánto falló y cuánto quiere hacerlo bien ahora. Cuando el sol comenzó a ponerse, la banda tocó una suave melodía. Mateo pidió la atención de todos. Con voz temblorosa, dijo: «Hace 5 años, dejé ir el mayor regalo que la vida me dio. Hoy, si me lo permiten, quiero hacer una promesa que debí haber hecho hace mucho tiempo». La gente guardó silencio. Isabela, confundida, sintió que su corazón latía con fuerza. Fue entonces cuando Mateo sacó una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. La abrió frente a todos y reveló un anillo viejo, pero cuidadosamente conservado. «Compré este anillo antes de que me dijeras que estabas embarazada.
Iba a pedirte que fueras mi esposa, pero fui un cobarde. Lo guardé todo este tiempo, no porque esperara tu perdón, sino porque nunca dejé de amarte. Las trillizas se miraron y gritaron, «¡Mami, di que sí!». Isabela se movió, se cubrió la cara con las manos. La fiesta se desvaneció a su alrededor. Todo lo que vio fue a Mateo, de rodillas, no como el millonario que una vez la dejó, sino como el hombre que luchó por ser digno de ese amor. Ella respiró hondo. El dolor del pasado todavía estaba allí, pero ahora había algo más grande. Gratitud, por haber regresado, por haberse quedado, por haber aprendido. Y luego, con lágrimas en los ojos y una sonrisa que decía más que 1000 palabras, extendió la mano. Sí, Mateo, pero esta vez, que sea para siempre. El día de la boda amaneció con un cielo despejado y una brisa suave, como si el universo supiera que, después de tanto dolor y lucha, era hora de celebrar. Isabela se despertó antes que las niñas y pasó unos minutos mirándolas dormir. Las tres, con el cabello extendido sobre la almohada, parecían sueños convertidos en personas. Ella sonrió y lloró, con alegría. El lugar que Mateo eligió no podía ser otro, el parque donde todo comenzó de nuevo. El mismo lugar donde vio a las trillizas por primera vez, donde Isabela lo confrontó con su mirada, donde el silencio entre ellos lo dijo todo. Ahora, las flores adornaban los árboles, las velas colgaban en pequeños frascos y los bancos de madera estaban decorados con cintas de colores hechas por las propias niñas. Isabela caminó hacia el altar simple, del brazo de Valentina, Rosalía y Lucía, sus pequeñas damas de honor. Llevaba un vestido blanco modesto, pero hecho con amor por una costurera vecina. No necesitaba lujo. Ella era la belleza misma, fuerte, serena, completa. Mateo la esperó, de pie, con los ojos llenos de lágrimas. Llevaba el mismo traje de la fiesta de cumpleaños de las niñas, la misma sonrisa contenida, la misma mirada, pero ahora sin miedo. Detrás de él, la señora Sofía observaba con emoción. La vieja matriarca ahora veía al hombre que siempre soñó que su hijo se convertiría. Cuando Isabela llegó al altar, Mateo tomó su mano delicadamente. El juez de paz comenzó la ceremonia, pero todo a su alrededor pareció desvanecerse. Solo existían ellos dos, sus miradas fijas, sus manos firmes, sus corazones diciendo sí, mucho antes de que las palabras lo hicieran. Y luego, antes de cualquier voto, Isabela habló. Hay amores que no mueren, Mateo. Simplemente se esconden detrás del dolor. Te odié, sí, pero también te esperé, aunque no supiera que te estaba esperando. Hizo una pausa, respiró hondo y con lágrimas en los ojos completó. Te perdono. No una, ni 2 veces. Te perdonaría 1000 veces si al final de todo fueras tú quien regresara. Mateo, ahora llorando abiertamente, respondió con voz temblorosa. Y yo regresaría 1000 veces más, solo para verte decir que me perdonas. El beso fue suave, como un nuevo comienzo. Las hijas aplaudieron, riendo. Los invitados sonrieron con los ojos húmedos. El pasado finalmente descansó, y el futuro nació allí, de la mano del amor que sobrevivió a todo. Esa tarde, mientras bailaban al ritmo de una guitarra solitaria bajo la luz dorada del atardecer, Isabela apoyó la cabeza en el hombro de Mateo y susurró: «Ahora somos 5 y nada más importa».
Qué viaje tan increíble de perdón y redención. ¿Qué lección te llevas de la historia de Isabela y Mateo? Comparte tus ideas y no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a Narrativas y Recuerdos para más historias que tocan el alma.